Saludos a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy nos embarcaremos en un viaje cautivador a través de un universo de historia alternativa. Si encuentras interesante nuestra exploración, te invitamos a que le des me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es invaluable para ayudarnos a expandir nuestra comunidad y crear contenido más atractivo. Ahora comencemos. Era el verano de 1992 y el capo de la droga más infame del mundo, Pablo Escobar, se encontraba acorralado. El rey de la cocaína alguna vez había gobernado Colombia con una combinación de encanto, terror e inmensa riqueza, pero ahora su imperio se estaba desmoronando. Estados Unidos, trabajando en estrecha colaboración con el gobierno colombiano, había intensificado sus esfuerzos para capturarlo. La lujosa prisión de Escobar, la catedral que había construido para albergarse, se había convertido en una especie de jaula dorada. Los días de dictarle términos al gobierno colombiano habían terminado. Escobar siempre había estado un paso por delante de sus enemigos, pero esta vez podía sentir que la soga se apretaba. El gobierno colombiano, bajo presión de Estados Unidos, había incumplido el acuerdo previo que habían hecho para permitirle permanecer en la prisión que había construido a su medida. Se estaban preparando para trasladarlo a una prisión real, una que no podía controlar. Esto era inaceptable, nunca permitiría que lo encerraran bajo las condiciones de otra persona. El 25 de julio de 1992, Escobar hizo su movimiento. Se puso en marcha un plan de escape muy bien orquestado. En plena noche, con su familia a su lado, se escabulló de la catedral, utilizando una red de túneles y rutas secretas que solo conocían sus hombres de mayor confianza. Sus leales sicarios habían sobornado a funcionarios clave del ejército y la policía para asegurarse de que la ruta estuviera despejada. Mientras su convoy desaparecía en la jungla colombiana, Escobar supo que no solo estaba dejando atrás Medellín o Colombia, sino la antigua versión de sí mismo. Este era el comienzo de algo nuevo, un plan que había estado tramando durante meses, uno que haría que el mundo pagara por su caída. El destino de Escobar era un lugar cuya existencia pocos conocían, un recinto secreto y fuertemente fortificado en lo profundo de la Amazonia brasileña. Era el santuario perfecto, lejos de las miradas indiscretas de la DEA, el ejército colombiano y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Allí, entre la densa selva tropical, se reagruparía, reconstruiría y, lo más importante, planearía su venganza. La fortaleza amazónica. El recinto en la Amazonia no era nada menos que una fortaleza, construido a lo largo de varios años con la ayuda de contratistas sobornados y funcionarios corruptos. Era una maravilla de diseño. Escobar no había escatimado en gastos. Todo el perímetro estaba vigilado por mercenarios fuertemente armados que patrullaban día y noche. Los sistemas de vigilancia estaban ocultos por toda la selva y detectaban cualquier movimiento a kilómetros de distancia. En el interior, el recinto estaba equipado con lujo, mármol importado, muebles tallados a mano y tecnología de última generación. Para su familia, su esposa María Victoria y sus hijos Juan Pablo y Manuela, este era su nuevo hogar, su paraíso aislado pero seguro. Para María Victoria y los niños, adaptarse a la vida en la selva fue difícil. En el pasado habían vivido como reyes en las bulliciosas calles de Medellín, rodeados de riqueza y comodidades. Ahora estaban aislados del mundo, incapaces de regresar a sus vidas anteriores, constantemente bajo vigilancia. María Victoria esperaba que su exilio fuera temporal, pero a medida que los meses se convertían en años, se dio cuenta de que esto podría ser permanente. La guerra de su esposo estaba lejos de terminar y ella sabía que Pablo era un hombre que nunca dejaría de lado sus rencores. Para Escobar, sin embargo, este fue un momento de reinvención. Se había visto obligado a dejar atrás la vida pública de un capo, pero su mente estaba más aguda que nunca. Pasaba horas cada día elaborando estrategias, planificando y construyendo su red.
Aunque el gobierno colombiano le había quitado mucho, no había destruido su imperio. Su cartel, aunque fragmentado, todavía operaba, moviendo cocaína a través de las fronteras, obteniendo millones de ganancias ilícitas. Pero el enfoque de Escobar ya no estaba simplemente en reconstruir su negocio de drogas. Los años en la clandestinidad habían profundizado su odio hacia los Estados Unidos. Sabía que el gobierno colombiano no había sido más que un títere en la guerra de Estados Unidos contra las drogas. Fue Washington, con sus recursos infinitos y su persecución implacable, lo que lo había obligado a salir de Colombia. La idea de que Estados Unidos controlara su destino lo llenaba de rabia. Ya no le importaba recuperar Medellín ni su imperio perdido. Quería venganza. La búsqueda de aliados. En 1994, después de 2 años de relativa calma, Escobar comenzó a buscar algo que inclinara la balanza a su favor, alianzas que le permitieran contraatacar a Estados Unidos. Su red criminal se extendía mucho más allá de Colombia, hasta el corazón de América Latina e incluso Europa, pero sabía que su siguiente paso requeriría algo diferente. Su enemigo no era solo el gobierno colombiano, sino una superpotencia mundial, y para enfrentarse a Estados Unidos, necesitaría aliados poderosos y poco convencionales. Escobar siempre había sido un hombre de contactos. A lo largo de los años, había forjado relaciones con una amplia gama de personajes, traficantes de armas, contrabandistas, políticos corruptos y oficiales militares. Pero ahora dirigió su atención a un grupo completamente diferente. Comenzó a explorar en silencio los vínculos con Medio Oriente, una región plagada de sentimientos antiamericanos. A través de su red de intermediarios, contactó con traficantes de armas que operaban en zonas de conflicto, buscando presentarles a figuras que compartieran su deseo de ver a Estados Unidos de rodillas. En la década de 1990, Oriente Medio estaba en crisis, con diversas facciones compitiendo por el poder y la influencia. Escobar, pragmático como siempre, no se preocupaba por las ideologías religiosas o políticas que impulsaban a estos grupos. Buscaba una cosa: gente que odiara a Estados Unidos tanto como él y tuviera los recursos para actuar en consecuencia. Su enorme fortuna sería su palanca, y sabía que en las manos adecuadas su dinero podría financiar algo verdaderamente devastador. En 1997, las propuestas de Escobar habían llegado a oídos de Osama Bin Laden, una figura en ascenso en el movimiento yidaísta. Bin Laden, que había comenzado a forjar su reputación a través de Al-Qaeda, estaba intrigado por la idea de trabajar con alguien como Escobar. Aunque sus motivaciones eran muy diferentes, Escobar buscaba venganza personal, mientras que los objetivos de Bin Laden tenían su raíz en el extremismo religioso. Su odio hacia Estados Unidos coincidía. Ambos hombres estaban acostumbrados a operar en la sombra, y ambos tenían redes extensas que podían complementar los planes del otro. El secuestro en Sudán. A fines de 1997 se organizó una reunión entre Escobar y Bin Laden. El lugar era Sudán, donde Bin Laden había estado estableciendo las operaciones de Al-Qaeda. La logística era compleja. Los viajes de Escobar debían permanecer ocultos a los ojos de las agencias de inteligencia estadounidenses e internacionales, e incluso sus colaboradores más cercanos no conocían todos los detalles de sus movimientos. Cuando Escobar llegó a Sudán, fue recibido con cautela, pero con respeto. Fue escoltado a un lugar remoto y seguro donde Bin Laden lo esperaba. Los dos hombres, de mundos completamente diferentes, se sentaron cara a cara por primera vez. Escobar, siempre táctico, expuso su deseo de atacar a Estados Unidos en su núcleo. Explicó que, si bien su imperio de la droga seguía generando una inmensa riqueza, quería algo mucho más destructivo. Bin Laden, a su vez, escuchó atentamente, reconociendo el potencial de esta alianza. Durante varios días, hablaron de sus objetivos compartidos. Escobar dejó en claro que no tenía ningún interés en la yihad ni en el extremismo religioso. Su guerra era personal y su objetivo era singular: Estados Unidos. Bin Laden, por otro lado, vio en Escobar no solo un aliado potencial, sino una valiosa fuente de financiación.
Las ambiciones de Al Qaeda siempre habían sido grandiosas, pero con el dinero de Escobar podrían llevar sus operaciones al siguiente nivel. Al final de sus reuniones se llegó a un acuerdo. Escobar canalizaría millones de dólares de su imperio de la droga a las arcas de Al Qaeda, financiando sus operaciones y brindándoles el apoyo logístico que necesitaban. A cambio, Bin Laden prometió lanzar un ataque catastrófico en suelo estadounidense, un ataque que sacudiría los cimientos del mundo. Los preparativos para el 11 de septiembre. Escobar regresó a su fortaleza amazónica, satisfecho de que su venganza estaba finalmente al alcance. Continuó dirigiendo su cartel desde las sombras, pero su objetivo principal había cambiado. Sabía que una vez que Estados Unidos fuera atacado, su nombre nunca sería relacionado con él. Bin Laden se llevaría el crédito y la culpa, mientras que Escobar seguiría siendo un fantasma, oculto a los ojos del mundo. En los años siguientes, el dinero de Escobar fluyó hacia Al Qaeda, financiando todo, desde campos de entrenamiento hasta el reclutamiento de agentes. El complot del 11 de septiembre, que estaba en sus primeras etapas, cobró impulso con el respaldo financiero de Escobar. Sus fondos permitieron a Al Qaeda operar con mayor libertad, expandiendo su alcance y haciendo posible el ataque. Escobar, siempre estratega, se aseguró de que su participación permaneciera como un secreto celosamente guardado. Solo un puñado de intermediarios de confianza sabían de las transferencias de dinero, y aún menos sabían de la verdadera naturaleza de su alianza con Bin Laden. No tenía intención de verse atrapado en las consecuencias, estaba jugando a largo plazo, y a medida que se acercaba el día del juicio final, mantuvo la calma, confiado en que el mundo nunca rastrearía el ataque hasta él. El ataque. La mañana del 11 de septiembre de 2001, Pablo Escobar estaba sentado en su complejo en la jungla, con los ojos pegados a las pantallas de televisión que transmitían el caos que se desarrollaba en los Estados Unidos. Las torres se derrumbaron en un rugido de humo y ceniza, y Escobar sintió una fría satisfacción invadir su pecho. Durante años, Estados Unidos lo había acosado, lo había convertido en un fugitivo y había destrozado su imperio. Ahora su venganza se estaba manifestando en una escala que nunca había imaginado. El ataque, planeado por su aliado Osama Bin Laden, fue devastador y puso de rodillas a los poderosos Estados Unidos, y el papel de Escobar en su financiación permaneció oculto. Pero la satisfacción de Escobar duró poco. Mientras el mundo se esforzaba por comprender la magnitud del ataque, las agencias de inteligencia rastrearon rápidamente el flujo de dinero que se escondía detrás de él. A través de una red de cuentas oscuras y agentes del cartel, los investigadores encontraron pruebas que apuntaban directamente al cartel de Medellín. Los puntos comenzaron a conectarse. Pablo Escobar, a quien durante mucho tiempo se creyó que no era más que un fugitivo, había regresado con su mano extendida por el mundo para financiar un ataque en suelo estadounidense. Lo que comenzó como un rumor pronto se convirtió en una revelación en toda regla. Pablo Escobar, que había eludido a las autoridades durante casi una década, había conspirado con Al Qaeda para orquestar el ataque terrorista más mortífero de la historia moderna. La verdad encendió una tormenta mundial. Escobar ya no era solo un capo de la droga colombiano, ahora era una figura central del terrorismo internacional. Se lanzó una cacería humana, más grande y furiosa que cualquier otra anterior, para llevar a Escobar y a Bin Laden ante la justicia. Una cacería humana global. La comunidad internacional, atónita por la audacia del regreso de Escobar, unió fuerzas para cazarlo. Estados Unidos, que todavía se estaba recuperando del shock del 11 de septiembre, encabezó la carga. Esta ya no era solo una guerra contra las drogas o el terrorismo, era personal. El gobierno estadounidense desató todo el poder de sus agencias militares y de inteligencia, fuerzas especiales, agentes de la CIA y fuerzas de seguridad de todo el mundo trabajaron incansablemente para localizar y eliminar a Escobar y Bin Laden. Para Escobar, la selva que lo había protegido durante tanto tiempo ya no era segura. Su bastión amazónico le había servido bien durante los primeros años de escondite, pero ahora el mundo estaba observando.
Todas las redes de inteligencia peinaban Sudamérica en busca del capo que había aterrorizado a Colombia y ahora conspiraba para derrocar a Estados Unidos. La selva, que alguna vez fue su santuario, ahora era una prisión. Se movió con rapidez, abandonó su complejo y dejó atrás millones de dólares en efectivo y armas. Junto con sus leales mercenarios, huyó a través de densas selvas, utilizando viejas rutas de contrabando para mantenerse un paso por delante de sus perseguidores. Sin embargo, la presión era implacable. En una operación tras otra, las autoridades allanaron lugares conocidos del cartel, desmantelaron su red y capturaron o mataron a sus aliados más cercanos. Mientras tanto, Bin Laden también estaba prófugo, escondido en las regiones montañosas de Afganistán y Pakistán. La alianza entre los dos hombres ahora era de conocimiento público y la búsqueda de ellos se convirtió en una misión conjunta. Las fuerzas especiales de Estados Unidos, con la ayuda de aliados en todo el mundo, invirtieron recursos en encontrar a ambos hombres. En 2008, Escobar se había convertido en un fantasma, moviéndose de un escondite a otro por Sudamérica. Su cartel, otrora el más poderoso del mundo, estaba dividido. La DEA había capturado a varios miembros de alto rango, mientras que los leales que quedaban vivían con el temor constante de las redadas. Los recursos, otrora vastos, de Escobar estaban menguando, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. La caída del capo. A principios de 2011, las agencias de inteligencia de Estados Unidos recibieron un gran avance. Un miembro del cartel capturado reveló que Escobar se había estado escondiendo en una villa remota en la selva venezolana, custodiado por un grupo de mercenarios cada vez más reducido pero ferozmente leal. El gobierno de Estados Unidos, todavía centrado en su guerra contra el terrorismo, vio esto como una oportunidad para eliminar a uno de los dos cerebros restantes detrás del 11 de septiembre. Se hicieron preparativos para una operación conjunta entre las fuerzas estadounidenses y colombianas. El asalto a la villa de Escobar se produjo sin previo aviso. Los helicópteros descendieron en picado sobre la selva, con sus rotores cortando el aire denso. Los SEAL de la Marina de Estados Unidos, trabajando en conjunto con las fuerzas especiales colombianas, avanzaron rápidamente. Sabían que Escobar no se rendiría fácilmente y estaban preparados para una pelea. Dentro de la villa, Escobar sabía que el final estaba cerca. Siempre había vivido según un código. Nunca lo capturarían vivo. Nunca permitirían que los estadounidenses tuvieran la satisfacción de encerrarlo en una celda. Su AK-47 dorado, un símbolo de su poder, estaba en sus manos mientras reunía a sus hombres para una última resistencia. Los disparos estallaron cuando los SEALs traspasaron el perímetro y los sonidos de la batalla resonaron en la jungla. Escobar, el rey de la cocaína, luchó ferozmente. Sus hombres, aunque superados en número, lucharon con el mismo desafío que los había hecho temidos en toda Colombia. El propio Escobar estaba en el centro del tiroteo. Su determinación era inquebrantable, pero la lucha era imposible de ganar. Mientras los SEALs se acercaban a la villa, Escobar se encontró acorralado. Sus guardias estaban muertos o incapacitados y no había escapatoria. Con una última ráfaga de disparos, Escobar cayó, con su cuerpo acribillado a balazos. Había muerto como había vivido, desafiante y rodeado de violencia. El capo de Medellín, el hombre que había declarado la guerra a los Estados Unidos, finalmente había muerto. La muerte de Bin Laden. Solo unas semanas después, el 2 de mayo de 2011, se produjo otra incursión al otro lado del mundo. Los SEAL de la Marina de los Estados Unidos irrumpieron en el complejo de Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán. El hombre que había orquestado los ataques del 11 de septiembre murió en un tiroteo. Su muerte marcó el final de una cacería humana que duró una década. Bin Laden, como Escobar, había sido perseguido sin descanso, y ahora los dos hombres que habían aterrorizado al mundo habían desaparecido. Las muertes de Pablo Escobar y Osama Bin Laden cerraron uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. La alianza entre los dos había sacudido al mundo, pero
Cuando ambos habían encontrado su fin en enfrentamientos violentos, sus muertes fueron aclamadas como victorias en la guerra global contra el terrorismo, pero las cicatrices que habían dejado atrás tardarían años en sanar. El fin de una leyenda. La muerte de Pablo Escobar en 2011 conmocionó al mundo. Había vivido como fugitivo durante casi 2 décadas, evadiendo su captura mientras apoyaba en secreto a Osama Bin Laden y financiaba los ataques del 11 de septiembre. El regreso de Escobar a la escena mundial como partidario del terrorismo lo convirtió en algo más que un narcotraficante. Se convirtió en un símbolo de venganza contra Estados Unidos. Su familia estaba devastada. Para ellos, él no era el infame capo, sino un padre y esposo. Habían creído que de alguna manera escaparía, como siempre lo había hecho, pero esta vez no había escapatoria. Su vida violenta terminó en un tiroteo, poniendo fin a su historia. En Medellín, la reacción fue mixta. Algunos lo lloraron como un héroe de los pobres, mientras que otros se sintieron aliviados de ver que el hombre que había causado tanto dolor finalmente se había ido. Sin embargo, la leyenda de Pablo Escobar solo creció. Su nombre siguió siendo mencionado en susurros, una figura temida y admirada. Aunque su imperio se desmoronó, su legado perduró. La historia de Escobar se convirtió en un símbolo de poder, ambición y la peligrosa búsqueda de venganza. Incluso después de la muerte, su influencia perduró, prueba de que ni siquiera los hombres más temidos pueden escapar de su destino para siempre. Si disfrutaste el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Gracias por mirarlo y nos vemos la próxima vez.